Tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales de Fogón en Fogón en Argentina y de la Asociación de la Prensa Uruguaya a una persona que es muy importante para lo que se empieza a festejar mañana, que es Pierana Ferrer. Buenos días y mucho gusto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. ¿Por qué te hemos convocado como una de las personas más importantes para el Día del Patrimonio que empieza mañana? No sé, ¿por qué me convocás? Eh, Supongo que la vinculación con los Zorrilla es la clave. Y aunque te parezca mentira, a China fue la última persona que conocí. Aquí, a quien le debo haber conocido a China es a Bimba, a su mamá, este, Nguma Muñoz del Campo. Ella era la jefa del clan. Se iba muy seguido, una vez por semana iba a su casa y los diálogos eran tan grandes, tan emocionantes. Ir a la casa de 21 de septiembre era colmado de duendes, era como entrar en el túnel del tiempo. Y era estar en una película, realmente. Y ahí fui conociendo a esa familia que admiro, que adoro. Eran 5 chancletas, como decían ellos, ¿no? Y China vivía en Buenos Aires y venía una vez por semana a ver a su mamá y a sus hermanas. Después, últimamente, se fue quedando acá, por suerte, a partir del 85 la tuvimos más seguido en Montevideo. Y bueno, ella volvió con Emily, este, y bueno, fue un éxito brutal que yo la vi 8 veces. La, la necesidad que tenía de ver a China fue enorme. Y bueno, y a partir de ahí empezó esta relación divina con toda la familia. Pienso que ahí creo que esa es la clave. Mirana, ahí hay una foto sobre un enorme castillo que vos decís que es la quinta de los Muñoz del Campo. ¿Ahí la conociste? No, no, esa No. quinta hace años que se destruyó, no existe. A ver, Esa es la quinta donde nació eh, China, donde nació Gumita, la mayor, y donde vivían cerca de 50 personas, porque ahí estaban todos los Muñoz del Campo y parte de los Zorrilla. Vivieron ahí. Una quinta que los cuentos de Bimba son increíbles. No sé si tú ubicas eh, lo que es la parte del Prado, donde el tío de China era el intendente del momento, el intendente de Montevideo, y estrenaban el tranvía eléctrico y nadie se animaba a subirse, y entonces que lo mejor que pudo hacer es convocar a parte de su familia, de sus cercanos, para que la gente, para que la población se diera cuenta que no era peligroso. Pues el tema de, claro, todos andaban trajeados, y los botones de metal, y los tacos, y las joyas de las mujeres podían afectar, según ellos, podía haber algún accidente. Entonces, Daniel Muñoz, invitó a varios integrantes de la familia, y entre ellos Bimba contaba que usaron el primer tranvía eléctrico, y era hasta ahí, era para llegar a su casa. Esa era una casona impresionante que hoy por hoy, bueno, como te mandé la foto, pero también tenemos una mesita donde fue ploteada esa imagen. Hoy está exhibiéndose en el Bar Facal de Montevideo, y como una parte del corazón de China, porque era esa mesita que no tiene ningún valor económico, pero sí emocional, era muy afectivo, digo. Era el lugar donde siempre se convocaba a los seres queridos, donde tomaban el té en la tarde, donde jugaban a las cartas y las grandes charletas, ¿no?
de toda esa gente, donde pasaba toda la cultura del Uruguay y de Río de la Plata, por ahí. ¿Y dónde estaba esa casona? Por eso te decía, en Paso Molino, Paso Molino. pasando el viaducto. Hoy no existe esa casa, yo no la conocí, fue demolida hace muchos años. Yo a China y a toda la familia la conocí en 21 de septiembre. Eh, en 21, ahí conocí a Bimba, la casa de 21, como le dicen ellos. Una casa donde eran tipo, ¿cómo te voy a decir? Me sonrío al recordar esas imágenes. Eran como gitanos, gritaban todos, dejaban la puerta abierta. China se iba al teatro y le gritaba de abajo a la madre: mamá, te dejo la llave detrás, abajo de la maceta, como gran seguridad. Este, y bueno, y Bimba ya cuando la conocí tenía 87 años. Y siempre la encontraba sentada en un rincón. Tú subías unas escaleras y arriba estaba Bimba sentada junto a una estufa impresionante, rodeada de imágenes de gente de la política del Río de la Plata, y de actores y de poetas, todas imágenes de gente que ella, con las cuales convivió. ¿Y ella qué Y era? ¿Ella era actriz también? No. no, no, No. a ver, si querés sí, pues yo creo que China tiene esa mezcla, de lo que fue la mamá y lo que fue el padre, porque sí, los Muñoz no eran muy, ¿cómo te voy a decir? No aceptaban que China fuera actriz, porque China siempre cuenta que cuando le preguntaban, ¿cuándo te imaginaste? ¿Cuándo salió tus ganas de ser actriz? Y China siempre cuenta que la madre decía desde que nació, porque era muy payasa y le gustaba actuar y llevaba a todas sus hermanas, con ella a la cabeza, y en esa quinta de los Muñoz, hacían flor de actuaciones. Y los que la apoyaban eran la parte de los Zorrilla, del poeta. Y el poeta le decía, China le decía al poeta, le decía Abito Juan. Y Abito le decía: yo sé que tú vas a ser actriz. Qué bárbaro. Y, y entonces, y esa mezcla, ¿no? Porque era una época en que ser actriz era mala palabra. Y bueno, pero te puedo decir que después Bimba llegó a ser, la fans número uno de China. O sea que pudo ver su éxito. Sí, claro, sí. Y no sabés lo que disfrutaba, esperando la carroza. La miraba y la miraba, y pensar que era una mujer que vio 3 veces pasar el cometa Halley, por decirte, ¿no? Vivió tantas generaciones y disfrutó la vida, eso fueron todas, ¿eh? Vivían el instante y eran felices disfrutando lo que vivían. No es eso de que cuando pasa el tiempo vos decís: qué divino aquello que vivimos. Ellos lo vivían en el momento y decían que eran felices porque lo fueron. ¿Viste? Y entonces, era, era como una familia inventada, te juro, precioso. Los recuerdos están muy presentes. Ahora, vos transmitís esa misma alegría, si convivías vos, ¿cómo llegaste vos allí? Yo soy maestra Maestra. y para recibirme tenía que hacer una monografía y elegí a José Luis Zorrilla, el papá de China, el escultor, que había nacido en España. Es una mezcla rarísima de familias, ¿viste? Y bueno, ¿y por qué elegí al escultor? Yo creo que en parte porque admiraba tanto a China que quería estar, de alguna manera, acercarme a ella. Pero Ah, después empecé a mamar lo que era, toda la formación del escultor, y es apasionante. Y mi mamá dice: pero ya que adorás tanto a China, y porque claro, empecé a investigar y no había mucho material sobre el escultor, sí sobre el poeta, sobre su papá, sobre el poeta de la patria. Y entonces me dice mi mamá: ¿y por qué no vas y charlas con su señora, con Guma Muñoz, con la mamá de China?
Y bueno, yo siempre fui muy tímida. Entonces mi mamá me acompañó, me acuerdo que la buscamos en la guía telefónica el número, y que obviamente ellos estaban registrados como cualquier ciudadano, y llamamos a 21 y fue todo como un sueño. Empecé a frecuentar esa casa y bueno, hoy te puedo decir, porque Bimba muere y China me dice, mamá te quería como una nieta. Y fue así, fue así. Yo, aparte, eh, no olvido el primer encuentro que tuve con Bimba. Bimba me dice, queríme por lo que soy, no por lo que dicen que soy. Entonces, eso fue clave, obviamente, digo, más allá de que yo iba por un amor a su hija y por querer conocer un poco más la historia del escultor, de su esposo y, y de nuestro país, porque realmente en esas cuatro paredes estaba toda la historia de nuestro país. No sé si hay otra familia que pueda transmitir lo que fue el Uruguay, la Suiza de América, digamos. Creo que ahí está bien marcada, este, porque eran los campeones del mundo. Sí, lo increíble además es que te reciban como una desconocida, te abran las puertas, ¿no? Una familia de tanto prestigio, una maestra que pide. Ah, claro, porque, bueno, ese fue el pretexto, sí, investigar sobre el escultor. Y fue una simbiosis tan linda, un tete a tete permanente que tuvimos, que, bueno, hasta el día de hoy están presentes esos duendes. Y, sé que eso es esa gente que se va para quedarse, ¿me entendés? Y que, te acompañan siempre. Qué lindo, qué linda la frase que estamos poniendo ahora en pantalla, que me pasaste como el lema El o el escudo. escudo, ¿no? Mm, mm. Yo Velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y eso, bien que lo llevaron a cabo. todos Cualquiera de ellos, ellas, cualquiera de ellos. todas, todas. Te digo más, primero Gumita, la hermana mayor de China, era una gran vestuarista, fue la vestuarista número uno de la Comedia Nacional, este, y bueno, era una artista de primera, muy sobria, siempre la veías en la casa, de lentes negros, bien coqueta, siempre estaba de mañana, de tarde, cada vez que ibas estaba impecable, vestida como para, viste, salir. Y después viene China, eh, y la tercera es Inés, con la cual también tuve un trato muy cercano, y era la escultora de la familia. Inés nació en París cuando el papá estaba haciendo el Monumento al Gaucho. Eh, y fue increíble, China e Inés y Gumita, esas tres primeras, eran una relación, muy cercana, creo que se llevaban 2 años cada una. Y, después viene Teresa, y después María Elvira, que murió hace un mes y algo, era una gran pianista, todas tocaban el piano impresionante, pero esta, la más chica, era una joya escucharla, que creo que no fue una concertista porque era muy desprolija. Era una campanita en la casa, ¿viste? Creo que todas, pero bueno, esta era más todavía. Y vos estabas con todas ellas, o sea que eras como Sí, una sí, hija sí. más. Sí, te puedo decir que, este, el ir a lo de los zorrillos, cuando Bimba me decía, venite esta tarde, yo vivía en Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras, no sé si lo ubicás, que está en Canelones, a 20 kilómetros de Montevideo. Y entonces era todo un trayecto, era una época que no había celulares, empecemos por ahí, no había redes. ¿Tá? Entonces era todo, me tenía que trasladar en un ómnibus hasta Montevideo, y de Montevideo tomarme otro hacia el barrio,
de Positos, donde vivían los Zorrilla, el 21 de septiembre. Y, y claro, todo ese día era una fiesta para mí, la previa, ¿me entendés?, de la gran salida. Y me emociona decirte esto, pero eh, disfrutaba mucho esos encuentros porque aprendí muchísimo de la historia de nuestro país. Y eran tan generosas en contar las cosas y con tanta alegría que te transmitían una felicidad que hasta el día de hoy lo siento y extraño, porque eran todas iguales. Este, eran, si China era actriz, yo admiro a todas, porque cada una en su rubro eran un puzzle, ¿entendés? Eran todas importantes ahí. Y eso que no conocía, José Luis, al escultor. Tengo sí la voz que me regaló Bimba, es como si lo hubiera visto, porque recitaba como imagino recitaría su papá, el poeta de la patria. Y él llevaba al bronce con esas manos todo lo que el padre, el poeta, podía transmitir en el papel. Entonces, todo cierra. Y China era, como decía, era un sándwich, porque estaba entre medio del poeta de la patria y el escultor de la patria. Después ella obviamente se convirtió en la actriz de la patria. Pero era muy difícil, eran pesos realmente pesados, ¿no? Este, y sin embargo todos se destacaron y fueron tan importantes para todos nosotros, ¿no? Piedana, ¿y tú sos la responsable de haberla llevado a las piedras? Sí, yo recién me había recibido, esto fue en el 90, y yo me recibí en el 88 como maestra, y, y fui a trabajar a mi escuela. Fue una felicidad brutal poder elegir mi escuela para trabajar, donde yo había hecho toda la primaria, donde mi mamá había sido alumna, donde había sido maestra, se había jubilado ahí, también como docente. Y entonces yo me sentía muy orgullosa de estar en esa escuela, que también era así como te mostré la casa de los Muñoz en el Prado, esto era un castillo entre un bosque impresionante en la ciudad de Las Piedras. Y bueno, yo recién había conocido a China. Te digo que conocí a China, como te conté, fui la última de los Zorrilla que conocí, y ponele 3 años después de estar ya fincada en esa casa. Y entonces le propuse ir a la escuelita a charlar con mis alumnos, y resultó que dijo, claro, voy. Ella estaba trabajando acá, estaba haciendo cartas de amor con Taco Larreta. Y entonces nunca tenía tiempo porque era muy desprolija en sus horarios, pero decía sí a todo. Y, y con gusto preparamos ese encuentro, que la directora de la escuela dijo, no, no puede ser solo para ti, tiene que ser para toda la escuela. Entonces sentamos a todos los niños de la escuela en el patio, y justo había ido un exalumno que vivía en ese momento, no sé ahora, en Londres, que su papá había trabajado en la BBC y es un violinista muy destacado. Y entonces fue también a brindar su arte a la escuela y nos salvó. ¿Por qué? Porque China el 7 de diciembre tenía que estar, ponele, a las 9 de la mañana en la escuela. Estaba todo programado. Entonces, este chico que iba a oficiar un poco de tentempié ahí para amenizar mientras llegaba a China o en algún corte, no salvó porque China eran las 9 y no llegaba, no estaba. 9:30 y nada. Entonces, en una me llaman a la dirección, acordate que no había celulares, teléfono fijo, me llaman de 21 de septiembre, Gumita, la hermana mayor de China.
Pierana, China está perdida. Ah, No sabe cómo llegar a la escuela, está en La Paz. Bueno, La Paz es una localidad antes de llegar a Las Piedras. Entonces, gente de la Comisión Fomento, las madres de los niños, claro, yo no podía dejar a toda la escuela que estaba esperando a China para ir a buscarla. Entonces, gente de la Comisión Fomento fue a La Paz. ¿Pero qué pasó? China, entre tanto, se baja del auto pensando que era en La Paz, revolucionó toda La Paz, buscando la escuela experimental de Las Piedras. Dice, no, toda la gente le decía, no, no es acá, es a 10 kilómetros o 5, no, exactamente no recuerdo. Y bueno, entonces China vuelve al auto, busca la cartera, no la encuentra, piensa que se la habían robado, resulta que la tenía debajo del asiento, quería saber bien la dirección. Cuando encuentra la dirección va a prender el auto y el auto no tenía nafta, era uh, propio de China, un Ford Falcon viejo, blanco. Ella cruzaba el charco en auto o en barco, porque ella siempre odió los aviones. Y bueno, al final la fueron a buscar a La Paz, dejó el coche ahí y llegó a la escuela tarde, pero nos salvó este chico que estaba tocando, era de cuentos, te juro, entre los pájaros de ese barque de la escuela y este chico tocando el violín, esperando a China, y fue increíble. Y el encuentro con China fue precioso. Este, Fue a las apuradas porque obviamente fue más corto de lo pensado, porque ella se le atrasaba todo, tenía ensayo en el galpón en ese momento y después tenía pruebas de ropa para otra próxima obra y estaba filmando para unas grabaciones que estaba haciendo en Canal 10 de Montevideo. Entonces, bueno, pero fue precioso, lo tenemos grabado. Los niños le hicieron unas preguntas divinas, y creo que al día de hoy, me imagino que esos niños que hoy han de ser ya hombres y mujeres, en estos días en que se recuerda a esa gran mujer, dirán, qué divino, yo estuve ahí. qué privilegio, qué privilegio. Qué hermosa la anécdota, Pirana. La verdad que es emocionante cómo lo transmitís además. ¿Vos aprendiste teatro con ella? Porque tenés un estilo muy similar, No, ¿eh? no, 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 la admiro, la admiro. Sí, Sigue pero estando, por eso la admiro. sí, genial, Sí. genial, Ujú, genial. ujú. Y ustedes hicieron ahora en Las Piedras, hicieron justamente a propósito de una muestra fotográfica, ¿verdad? Eh, Creo que empieza hoy y va a Hoy, estar hoy. el fin de semana Ok. en esta especie de en el patrimonio en homenaje a las dos orillas, como se le está llamando, ¿no? Y Porque, vos la vistes en qué obras? ¿Qué obras te acordás de haberla ido a ver? bueno, mi primera obra, o sea, teatro, fue cuando volvió al Uruguay después de la dictadura, que vi a Emily, que te conté que la vi 7 veces en el Teatro del Notariado, que fue muy emocionante, y aparte porque estaban todas vivas, y entonces fuimos con Bimba, con la mamá, con Guma, con Teresa, con Marica, estábamos todos y sus sobrinas, las hijas de Inés, que son como unas primas para mí, y era una fiesta aparte, esa cocina del teatro. Eso fue por un lado, después La pulga en la oreja, eh, ¿qué te puedo decir? Eva y Victoria, Cartas de amor con Taco Larreta, otro grande que también se cumplirían 100 años de su nacimiento, que también este homenaje debería ser para Taco, porque eran hermanos de la vida con Chinita. Pero bueno, hay obras, Un enredo de un marqués, Los gigantes de la montaña, hay muchas, muchas obras que vi y que bueno, de vez en cuando las miro porque las tengo grabadas. Yo iba con mi filmadora, una chiquita, muy mal grabadas, pero están ahí, para el recuerdo. Eh, Veo que también tenés algunos objetos que te quedaron de ella. ¿Esas sillas son de su casa? ¿Qué objetos te han De la rescatado? casa de Buenos Aires.
Ah, Hace poco fuimos con mi esposo no hace un mes, estamos yendo bastante seguido a Buenos Aires. ¿por qué será? Amamos ¿Por qué Buenos será? Aires, pero además porque queremos mucho Buenos Ah, Aires. Y bueno, bueno, sí, está bien, estamos aprovechando el momento para los sí, uruguayos. Va por barrio, ya les tocará a ustedes. sí. Pero hacía 10 años que no pisaba la calle Uruguay. Y bueno, de su mano que siempre me alienta en todo, llegué a la puerta de Uruguay, y que está, y Arenales, ahí en la esquina está la embajada de Uruguay, o casualidad. Y bueno, y a China le pusieron una placa, hace unos años le pusieron una placa en la puerta. Y fue muy emotivo porque estuvimos charlando bastante con Javier, el florista, quien le llevaba flores todas las semanas. Y era un gran amigo de China. Es más, nos contaba que China últimamente, que ya obviamente no manejaba, pero sí tenía distintos encuentros en Buenos Aires, de presentación de libros, de charlas en radio, televisión. Entonces se iba en taxi y se volvía en taxi, pero por lo general el billete que le daba era grande al tachero, y entonces siempre recurría al florista, Javier, salvame. Y después nos contaba que China le había regalado una silla, para dejarla ahí en su rinconcito de la florería, porque China todos los días bajaba y charlaba con él, y era la hora en que salían los chicos del colegio. Entonces dice que todos los chicos pasaban y se sentaban alrededor de China, porque era la charlista. No conozco a alguien con esa manera de expresarse, porque te convencía, ¿eh? Mira que te decía, a ver, yo fui a Key West porque China me dijo que era divino. Y cuando fui, obviamente es muy lindo, pero no era lo que me había contado China. Siempre exageraba más. Todo lo veía lindo, y siempre ponía un poquito más de sal y de pimienta, entonces no sabías hasta dónde todo lo que contaba China era tal cual. Pero nos divertía mucho escucharla, era toda una complicidad. Bueno. Pirana, ha sido realmente un placer escucharte. Es como vivir a China a través tuyo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti por darme esta oportunidad y revivir estos lindos momentos. Una maravilla, una maravilla. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós.